Bien, chicos, vamos a terminar el tema de estructuras dando una vista preliminar, una introducción a los mecanismos. Ya hemos visto algunos de ellos, como es la palanca, que ya hemos estudiado que hay tres tipos de palanca: palanca de primer grado, segundo grado, tercer grado, y también hemos visto las poleas y los polipactos. Bien, pues la última parte de este tema de estructura se dedica a los mecanismos. Y aquí lo que me interesa es que vosotros veáis en qué consiste un mecanismo. Que un mecanismo lo que hace es básicamente transmitir y o transformar el movimiento. ¿Cómo se puede transformar el movimiento? Pues se puede hacer aumentando o disminuyendo la velocidad, variando los ángulos del eje de giro, cambiando el sentido, o puede variar el tipo de movimiento. Ahora vamos a ver los tipos de movimientos que hay y cómo se pueden combinar entre ellos, ¿vale? Como una primera introducción, cuando ahora empecemos a hablar de mecanismos y de ruedas y poleas, pues lo normal siempre es asignarle un sentido de giro a las ruedas y poleas. Mm, por regla general se toma sentido horario el de las agujas del reloj, como estamos viendo aquí en este caso, en este despertador. Y cuando yo tengo un eje que gira en este sentido, que coincide con el movimiento de las agujas del reloj, se dice que el eje gira en sentido horario. Y si yo tengo aquí un eje que gira en sentido negativo, pues se dice que gira en sentido antihorario. ¿Vale? Bien, eso en cuanto al sentido del eje de cualquier motor o cualquier mecanismo que tenga un eje que vaya girando. Bien, en esta segunda animación vemos aquí un mecanismo con variaciones del ángulo del eje de giro. O sea, yo tengo aquí una caja, dentro hay dos mecanismos que ahora os explicaremos cuáles son, que me permite, pues, este eje de giro que tiene esta dirección, este sentido, pues variarlo hasta un eje, en este caso vertical. ¿Vale? Entonces, aquí dentro nosotros tenemos que acoplar una serie de mecanismos para que este sentido de giro lo cambie al sentido de giro de aquí arriba. Y este eje de entrada provoca un movimiento de este eje de salida. También lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Bien, un ejemplo de mecanismo. En este caso, una aplicación de los mecanismos lo tenemos en un artefacto que construyó Leonardo da Vinci mm, como defensa a posibles invasiones de edificaciones. Entonces, imaginaros que esto es un castillo o una edificación que nosotros queremos proteger. Lo pongo aquí más grande, ¿vale? Entonces, este es el interior. Y ahora por aquí afuera pues podrían venir los posibles invasores, saltar el muro y entrar aquí dentro. Claro, estamos hablando de la Edad Media. Bien, pues entonces Leonardo da Vinci, ¿qué es lo que hizo? Pues aprovechando los mecanismos, construyó este artefacto que, si lo analizamos de abajo hacia arriba, nos encontramos un primer eje, y ahora en este eje tiene aquí estos palos salientes para que aquí se pusieran los soldados y empezaran a girar. Así, hace girar este eje, empujando cada uno en un palo, pues empezaban a hacer girar este eje. Este eje tiene aquí una rueda dentada, que lo veremos ahora cómo es. Esta rueda dentada es muy grande y está engranada, o sea, está en contacto con una rueda más pequeña que tiene un segundo eje. Pues este movimiento a través de esta rueda se lo transmite a esta. Y como esta rueda es bastante mayor que esta pequeña, pues si esta gira a una velocidad, esta va a girar a una velocidad mucho mayor. ¿Por qué? Porque las ruedas pequeñas giran a una velocidad mayor que las grandes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta que gira a una velocidad mucho más elevada, pues tiene aquí arriba como unas hélices acabadas en punta, como si fueran unos cuchillos gigantes, y ahora actúa como los hélices de un helicóptero. Entonces, justo en la parte de arriba del muro empezaba a girar, a girar, a girar, y claro, cuando trepaban por aquí, no podían saltar porque automáticamente se cortaban con las cuchillas de este mecanismo. ¿Vale? Eso es una aplicación que en su día hizo Leonardo da Vinci como ejemplo de los mecanismos. Nosotros veremos algunas más, ¿vale? Bien, volvemos al, volvemos al tema y pasamos a la página siguiente y nos encontramos aquí que la relación de transmisión entre un eje de salida y un eje de entrada, el eje de salida siempre se llama el conducido y el eje de entrada siempre se llama el eje motriz. Bien, pues la relación de transmisión, esta n, son las vueltas o velocidad en revoluciones por minuto. Una revolución por minuto, ¿qué? Una revolución por minuto es una vuelta.
Cuando yo doy una vuelta, eso es una revolución. Y si yo a un eje giro, por ejemplo, le doy 30 vueltas al minuto, pues entonces está girando a 30 revoluciones por minuto. Si os fijáis en los coches, al lado de cuenta kilómetros normalmente hay una aguja que te marca las revoluciones. Y ponen 1000, 2000, 3000, pues no ni más ni menos lo que te está midiendo es las vueltas que está dando el eje del motor del coche. ¿Vale? Normalmente se lleva entre 2000 y 3000 vueltas por minuto, o lo que se llama revoluciones por minuto. Bien, pues la relación de transmisión entre dos ruedas o dos elementos o entre dos ejes siempre es la velocidad de la rueda conducida partida de la velocidad de la rueda motriz. ¿Vale? Bien. Por ejemplo, en el ejemplo de la máquina de guerra de Leonardo, lo que hemos visto antes, suponiendo que los soldados dieran 20 vueltas en un minuto y las aspas giraran a 320, ¿cuál sería la relación de transmisión? Pues si las aspas giraban a 320 y los soldados abajo en el suelo hacían girar a 20, la relación de transmisión era 320 partido por 20. ¿Vale? Bien, pues eso es una aplicación, una introducción a cómo se relacionan las velocidades entre ejes que están en contacto. Continuamos. Vamos a ver la transmisión y transformación de movimiento. ¿Vale? Los mecanismos vistos hasta ahora no transforman el tipo de movimiento, pero hay otros que sí lo hacen. En el siguiente esquema se muestran los tipos de movimiento. Los vamos a ver uno a uno. En este caso, un tipo de movimiento lineal. El movimiento lineal es el movimiento que se produce en línea recta. Esto es una línea recta. Aunque sea un plano inclinado, pero el movimiento se produce en una línea recta. Por eso es movimiento lineal. El alternativo, el lineal alternativo o de vaivén, movimiento lineal. Lineal quiere decir que siempre se lleva a cabo en una línea. Y alternativo quiere decir que cambia el sentido del movimiento. Entonces, este ejemplo que vemos aquí, esto es un ejemplo muy claro de un pistón de un motor de explosión. ¿Vale? Los motores de explosión de la motocicleta, de las motos y de los coches funcionan con una serie de pistones y al entrar el combustible y la gasolina explosiona aquí la mezcla y hace que el movimiento del émbolo, que es lo que está aquí dentro, en este caso el pistón, entre y salga. ¿Vale? Bien, esto es el movimiento lineal de alternativo o de vaivén, porque es lineal porque se produce en una línea y de vaivén porque invierte el sentido en cada momento. ¿Vale? Bien. Vamos al circular. Movimiento circular, rotatorio o giratorio. El ejemplo más claro es el de la bicicleta. Este de aquí, si yo empiezo a pedalear en la bicicleta, lo que estoy generando es un movimiento circular, como lo veis aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Este es muy sencillo. Movimiento circular. Y por último, el movimiento oscilante es un movimiento de avance y retroceso describiendo un arco. Es como el que hemos visto antes de vaivén, pero en vez de en una línea, en un arco. Así, ¿lo veis? Como por ejemplo el péndulo de un reloj. ¿Vale? Bien, continuamos. Y vamos a ver ahora la transmisión de movimiento. Por ejemplo, lo primero, poleas y correas. Las poleas, cuando tenemos un sistema de poleas y correas, las poleas siempre son las ruedas. ¿Vale? Esta rueda de aquí es una polea, esta es otra polea. Esta es una polea más grande, esta es una polea más pequeña. Y en este caso, las poleas están unidas mediante una correa. ¿Y esa correa qué es lo que hace? Pues esa correa transmite el movimiento de una polea a la otra. O sea, si yo tengo aquí un eje, una manivela, y empiezo a girar esta polea, gracias a la correa, ese movimiento me lo transmite a esta otra polea y se pone a girar. ¿Vale? Como lo vemos aquí. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué conclusiones se saca de este movimiento? Pues que tanto una polea como la otra giran en el mismo sentido. Si yo invirtiera la correa, o sea, si yo la correa la cruzo, hago esto por aquí, así como si fuera un cruce, una X, entonces se estaría invirtiendo el sentido de giro. Pero cuando la correa se sitúa sin cruce, o sea, así, de arriba por arriba y abajo por abajo, entonces ambas poleas giran en el mismo sentido. ¿Vale? Este sistema se utiliza cuando yo quiero poner en contacto varios ejes y estos están separados entre sí. Como están separados, pues los uno mediante una correa, que es un elemento relativamente simple y económico de obtener. ¿Vale? Bien. Cadenas. En este caso, cuando la fuerza a transmitir es sensiblemente mayor y para impedir que me deslice la correa sobre la polea, pues en este caso lo que utilizo es una cadena. Una cadena lo que pasa es que tiene más agarre
entre la cadena y la polea, con lo cual yo puedo aplicar aquí más fuerza en el eje y no me patina. Si yo en vez de una rueda dentada y una cadena pongo una polea y una correa, y yo aplico aquí mucha fuerza, puede ocurrir que la correa deslice. Para evitar eso, pues entonces lo que hacemos es sustituirlo por una rueda dentada y una cadena. Y el movimiento, el efecto después es el mismo. Es un eje que empieza a girar y este eje, a través de la correa, le transmite movimiento al otro eje. ¿Vale? Exactamente igual ocurre con la polea y correa, que los ejes pueden estar relativamente alejados porque la cadena se encarga de tenerlos en contacto. ¿Vale? Continuamos. Engranaje recto. Mira, cuando yo lo que tengo es los ejes relativamente cerca, yo tengo unos ejes porque el mecanismo es así, por ejemplo, un reloj de mano, un reloj no digital, sino de los que tienen minutero y segundero y las agujas. Bien, pues este reloj, el mecanismo de adentro, como es muy pequeño, pues los ejes tienen que estar muy cerca. Entonces, al estar muy cerca, no tiene sentido que yo los separe utilizando una correa, sino que simplemente yo, como están muy cerca los ejes, los pongo en contacto mediante una rueda dentada. Ellos engranan los dientes entre sí, los dientes son cada una de estas partes, ¿vale? Entonces engranan los dientes y el movimiento de uno arrastra al movimiento del otro, como se ve aquí en la animación. ¿Veis? ¿Qué es lo que podemos deducir de este sistema? Pues la primera diferencia que se ve con respecto a lo que hemos estudiado anteriormente es que cuando están en contacto, los sentidos de giro son inversos. ¿Ves? Este gira en un sentido, en este caso este sentido es horario, y este de aquí gira en sentido antihorario. Al estar en contacto directo, pues eso quiere decir que los sentidos de giro se invierten. ¿Vale? Seguimos. Engranaje cónico. El engranaje cónico es el ejemplo que vimos al principio en el que estaba al lado del despertador, el que dije yo que salía un eje de un sentido salía para arriba. Bien, pues eso cómo se provoca. Se provoca mediante lo que estaba dentro de la caja, esa que vimos al principio, que estaba aquí la ilustración. Pues lo que había es un engranaje cónico. ¿Qué es esto? Justamente esto. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí un eje que va en este sentido y automáticamente a 90 grados sale otro eje. ¿Y eso cómo lo consigo? Lo consigo mediante un engranaje cónico. Yo lo pongo aquí en movimiento, ¿ves? Y en este caso no son paralelos los ejes. Este tiene un sentido, en este caso sería entrando o saliendo de la pantalla, y este de aquí sería paralelo a la pantalla, ¿vale? Formarían 90 grados. Pues cuando yo tengo ejes que tienen diferentes grados, diferentes sentidos, pues lo que podemos recurrir es para resolver la combinación entre ellos es un engranaje cónico, ¿vale? Bien, y ahora vamos a ver el tornillo sin fin. El tornillo sin fin está formado por un tornillo, que es esto, y una rueda dentada. En este caso esto es un eje, y este eje se puede mover manualmente mediante una manivela o mediante un motor. Yo acoplo aquí un motor y el motor se produce el giro y esto empieza a girar. Y al girar el tornillo sin fin, ¿qué es lo que hace? Que como cada filete del tornillo engrana con un diente de la rueda, pues lo que provoca es que el movimiento del tornillo sin fin, que es esta parte de aquí, me provoca un movimiento circular en la rueda, como lo vamos a ver ahora. ¿Veis? Se llama sin fin porque esto, como al ser helicoidal, nunca tiene fin. O sea que es que en lo que por un lado, lo que por un lado desaparece, por el otro aparece. ¿Vale? Bien, y lo que me provoca es el movimiento circular de la rueda a la que yo esté engranando. ¿Vale? Bien, continuamos. Y por último vamos a ir viendo la transformación de movimiento. O sea, yo tengo un movimiento y lo quiero transformar en otro tipo de movimiento. Para eso también existen los mecanismos. ¿Qué mecanismos vamos a ver? Pues vamos a ver estos cuatro: piñón, cremallera, leva, vela manivela y tornillo tuerca. Vamos a empezar con el piñón cremallera y lo vamos a explicar. Este mecanismo lo que me cambia o lo que me transforma es un movimiento circular en un movimiento lineal o viceversa, un movimiento lineal en un movimiento circular, o sea que es reversible. Yo puedo ser, la correa en este caso, la cremallera, puede actuar de motriz o puede actuar de conducida, igual que la rueda dentada. Vemos cómo funciona. ¿Veis? Fijaros, un movimiento circular me lo transforma en un movimiento lineal.
Este se utiliza mucho en las puertas de cochera. Cuando la cochera tiene una hoja que empieza a correr para un lado, es porque tiene un motor con una rueda dentada y ahora esa rueda dentada engrana sobre la cremallera y esta cremallera está unida a la puerta. Entonces, cuando esto empieza a girar en ese sentido, pues la puerta se desplaza para acá. Y cuando llega al tope y quiere volver, pues este invierte el sentido y la puerta se desplaza hasta aquí, hasta que llega al tope y se para. ¿Vale? Por lo tanto, transformamos movimiento circular en movimiento lineal o viceversa. Vamos a ver un segundo tipo, la leva. La leva es un disco que tiene una forma geométrica excéntrica, o sea, no es totalmente circular, y que está en contacto mediante un muelle con una rueda que se llama seguidor. ¿Y qué tipo de movimiento me provoca? ¿Qué tipo de movimiento me origina? ¿Qué transformación de movimiento me produce? Pues el movimiento circular que tengo aquí en este eje me lo transforma en un movimiento lineal de vaivén, arriba y abajo. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo vamos a ver, fijaros. ¿Veis? Como tiene un muelle, pues vuelve hacia abajo. ¿Veis? Sube y baja, sube, ahora sube, ahora baja. Por eso, un movimiento circular me lo transforma en un movimiento lineal alternativo. ¿Vale? Continuamos. Vía la manivela. La vía de la manivela tiene un movimiento circular. Esta de aquí que es la rueda. Y el otro extremo de la biela tiene un movimiento de vaivén. Por lo tanto, un movimiento circular me lo transforma en un movimiento de vaivén. El ejemplo más claro de este tipo de mecanismo se utilizó mucho en la antigüedad en las máquinas de vapor, en las locomotoras de vapor de los trenes, que se veían en las películas que echaban el humo por las chimeneas y en las ruedas estaban unidas mediante esta biela. Pues ese era el movimiento de la biela manivela, que funcionaba así, os va a sonar. ¿Veis? Por lo tanto, un movimiento circular me lo transforma en un movimiento lineal de vaivén o alternativo. ¿Vale? O al revés, yo puedo empezar a mover esta parte de aquí y un movimiento lineal alternativo me lo transforma en un movimiento circular. ¿Vale? Bien. Y por último vamos a ver el tornillo tuerca. Este tornillo tuerca, el ejemplo más claro, clarísimo, lo tenéis en los bancos o en las sillas, sobre todo en los bancos del aula taller. Esa que tanto os gusta girar para subir y bajar. Entonces vosotros mismos, sin daros cuenta, estáis haciendo uso de ese mecanismo y lo que hacéis es que un movimiento circular, cuando empezáis a darle vuelta al banco, el banco que hace, que sube o baja, ¿verdad? Pues es una transformación de movimiento. O sea, que mediante un mecanismo, que en este caso de tornillo tuerca, lo que hace es que un movimiento circular, que nosotros ponemos la mano en el banco y empezamos a darle vuelta, y ese banco sube o baja. Y como sube o baja, un movimiento circular se está transformando en un movimiento lineal. Así. ¿Veis? Imaginaros que vosotros estáis aquí moviendo aquí, dándole vuelta al banco. Y la tuerca empieza a girar, girar, girar y el banco sube. Y si invertís el giro, pues esta tuerca va hacia abajo y el banco baja. ¿Vale? Bien, pues esos son los tipos de movimientos que vamos a ver este año. Ya esto es una introducción, ya en años sucesivos, pues pondremos números y pondremos cálculos a cada uno de estos mecanismos. Pero en principio a este nivel vuestro de segundo de la ESO, lo que tenéis que ver este año y tenéis que conocerlo y saber cómo funciona. Ya los cálculos numéricos serán para el año que viene. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí.